Bueno, muy buenas tardes a todos. Por motivos personales, el día de hoy no podrá estarnos acompañando el licenciado Jesús Fernando Vázquez Sabín, por lo que su servidor, Miguel Terán Romero, estará a sus órdenes durante esta tarde para llevar a cabo esta capacitación. Sean bienvenidos una vez más a esta tarde de jueves de capacitación. Les doy un cordial saludo. Hoy nos acompaña como ponente la maestra Marta Rocío Hernández Martínez. Ella es docente certificada en mecanismos alternativos de solución de controversias por CETEC. También es especialista en justicia para adolescentes y actualmente tiene como cargo el de facilitadora en reserva del Poder Judicial del Estado de Michoacán y es profesora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por lo que, a nombre del Gobierno del Estado de Baja California Sur, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal en el Estado y de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, le damos, maestra, la más cordial bienvenida a usted y a todos los participantes. El tema de hoy se titula La importancia de los mecanismos alternativos en justicia para adolescentes. Por favor, todas las preguntas serán a través del chat y al final de la capacitación la maestra les dará respuesta. Sin más, maestra Marta Rocío, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Miguel. Pues antes que nada, un saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por su participación. El tema del día de hoy, a mí me encanta compartir esos temas donde va vinculado la justicia para adolescentes, ya que es un sector bastante importante en nuestra sociedad. Quiero mandar un saludo estoy viendo que hay gente de Ciudad de México por acá, bueno, hasta Baja California, por supuesto un estado al cual aprecio mucho y les agradezco la invitación. Yo espero pues contribuir pues un poquito en algo en cuanto a los conocimientos y estoy pues abierta al diálogo, ¿no? Espero que se sientan en confianza y pues empezamos. Para esto me gustaría que pensaran un poquito ustedes. ¿Hasta cuándo fueron adolescentes? ¿Cómo era cada uno de ustedes cuando era adolescente? Y se pongan en esa tesitura de cuando ustedes fueron adolescentes, qué sentían, qué les conflictuaba en ese momento, cómo estaban con su familia, cómo veían su entorno, cómo era la educación de ese tiempo, cómo eran sus amigos, en qué momentos ustedes se sintieron o llegaron a sentir solos, se sentían identificados, les faltaba algo. Y les comento esto porque precisamente la connotación pues, del día de hoy es analizar el entorno de un adolescente y la importancia que existe en tener mecanismos alternativos de solución de controversias cuando se trate de los casos de justicia para adolescentes. Voy a compartir aquí pantalla. Por favor, me dicen con una manita o alguien visitó el grupo cuando se vea. Creo que ya se ve, ¿verdad? No sé, ¿ustedes me dicen? Bueno, pues el tema del día de hoy precisamente es la importancia de los mecanismos alternativos en solución de controversias, pues en la materia de justicia para adolescentes. Como les comenté, lo primero que tenemos que ver es analizar a este adolescente desde la perspectiva, pues no tanto jurídica, sino un poco más allá. Ver cómo un adolescente se convierte o se etiqueta para una sociedad como un delincuente o como una persona que comete un acto con connotación negativa en una sociedad. Este delincuente, pues precisamente
tenemos que analizarlo, pero desde otra perspectiva, no como delincuente, porque eso sería etiquetar a un adolescente. Y consta que se ha pasado a través de nuestra historia. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre cómo se ha analizado a este niño y a un adolescente. Y qué se considera como adolescente, de qué edad a qué edad. Y sobre todo, qué tiene que suceder en su vida del adolescente para que llegue a tomar una determinación que le pueda afectar en los demás niveles en que se desarrolla. Por lo tanto, me gustaría empezar, pues, primeramente, viendo y analizando con cuál es el fundamento, se movió por aquí, el fundamento del sistema de adolescentes. Por aquí, a ver, permítanme. Maestra, interrumpa. Sí, adelante. Que varias personas la escuchan un poco cortado, su audio. Ah, ok, ok. A ver, entonces, ¿me dicen si ya se escucha un poquito mejor? Ahí yo la escucho mejor. Ok. Ok. A ver, si no me pongo, Sí, si no me puedo poner audífonos, no hay problema. sí, ahí la escuchamos mucho mejor. Ya me lo comentan aquí en el chat. Bien, muy bien. Muchas Muchas gracias por ese comentario. gracias, maestra. Entonces, como les decía, pues tenemos que analizar al adolescente precisamente, no desde la perspectiva inquisitiva, sino analizar en todos los sentidos. ¿Qué tiene que suceder en la vida de un adolescente para que éste cometa una conducta jurídica que está tipificada ahora en un código? Para esto tenemos que analizar el fundamento del sistema de adolescentes, es el sistema de derechos para niños, niñas y adolescentes. Debe tener como fundamento las necesidades básicas y las características de cada etapa del desarrollo. ¿Qué significa esto? Pues precisamente esto. Hay que analizar los entornos e historias de la vida del adolescente, porque el adolescente pertenece a una sociedad. El adolescente no está solo, ¿sí? Y recuerden, la palabra adolescente y la etapa de la adolescencia tiene que ver precisamente pues, con este cambio que tiene esta persona que está en desarrollo. Este cambio en todos los sentidos. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta todo su entorno. El adolescente tiene necesidades básicas, como por ejemplo, ¿cuáles son estas? Empezamos a tener, y recuerden cuando ustedes eran adolescentes, cambios físicos, hábitos relacionados con la salud, maduración sexual, cambios fisiológicos de la identidad, está en busca de su identidad en la sociedad. Así también, el adolescente tiene un pensamiento hipotético y deductivo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Es egocéntrico. ¿Por qué? Porque el adolescente en esta etapa considera que todo gira en torno a él. Y sobre todo, busca respuestas a expectativas sociales. Por lo tanto, en esta etapa, este sujeto que está en pleno desarrollo va a ser más fácil influenciado por las expectativas sociales. Por lo tanto, aquí se influye mucho estas cuestiones de qué música escucha, qué es lo que ve en la televisión, con quién se va desarrollando, quién es su entorno social. Y también va a tener una gran necesidad de participación y decisión. Para algunos, la adolescencia es una etapa, pues, donde el adolescente está en busca de la identidad, pero también saben que un adolescente en esa etapa es la persona que puede ser más moldeable para bien. Esta necesidad de participación y decisión puede ser de manera positiva. En esta etapa, por lo general, es cuando nosotros hacemos más cosas, no tenemos miedo a nada, somos temerarios de lo que pasa. Por eso es que muchas veces no medimos estos límites. Y esto hace que muchas veces pues caigamos en conductas antisociales. Pero también en la etapa de la adolescencia, el adolescente puede hacer muchas cosas buenas. Por eso hay que aprovechar y limitar al adolescente, pero siempre dándole el espacio, guiarlo, es lo que se busca.
Para esto existen principios rectores en justicia para adolescentes. Uno de los principales, el que está más alto, es el interés superior del adolescente, que más adelante lo vamos a tocar, pero quiero que él se entienda como es todo lo que beneficia al adolescente. Asimismo, el reconocimiento expreso de todos los derechos y garantías que tiene. Una especialización de las autoridades, ya cuando se encuentra en un juicio o cuando está ya cometió una conducta antisocial, todas las autoridades que conozcan del caso de este adolescente deben de tener una especialización. Lo vamos a analizar un poco más adelante. Principio de mínima intervención. ¿Qué significa esto? Mínima intervención en todos los juicios. ¿Por qué? Porque de por sí, yo me quedo pensando, para nosotros el hecho de ir a un juzgado o de ir a alguna dependencia nos impacta. ¿Se imaginan a un adolescente? Esto inclusive puede estigmatizar al adolescente. Asimismo, la proporción y flexibilidad en cuanto a las medidas que se le vayan a aplicar, la medida debe ser proporcional según la conducta que haya realizado. Y, por supuesto, la presunción de inocencia. Pero ¿quién es responsable de esa acción de un adolescente? La sociedad. ¿Y por qué les hablo de la sociedad? Porque, como les dije, el adolescente no está fuera de esta sociedad. Esto es, tenemos que ver quién es ese menor. Si cometió una conducta antisocial, preocuparnos como sociedad. ¿Quién es el menor? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su delito? ¿Qué fue lo que cometió? Recuerden, Justicia para Adolescentes, el Sistema Integral para Adolescentes, tiene diferentes temas respecto, por ejemplo, lo que antes era un delito va a ser una conducta antisocial, porque si se dice delito, esto es estigmatizar. Por eso es que quiero que vean la diferencia entre lo que es el sistema de justicia integral. Asimismo, ¿cuál es el castigo? ¿Y cuál será el futuro? Tenemos que preocuparnos por ese sujeto que está en desarrollo. Y también la comunidad debe de intervenir. Por eso los mecanismos alternativos, la comunidad es una parte esencial para que el adolescente vuelva a reintegrarse al tejido social. Asimismo, la visión a través de la historia, a través de los tiempos, ha sido diferente. Quiero que analicen estas tres épocas. Por ejemplo, en esta primera época, en la sociedad azteca, podemos ver donde existía un sistema patriarcal como tal. La organización social se regía por medio de la familia. Las sanciones eran rígidas completamente. El niño era educado por parte de la madre, fíjense, hasta los 5 años de edad. Y después de los 5 años, este niño era arrancado para iniciar su educación. El infante, en ese tiempo, vivía en un ambiente de moralidad. Siempre era visto como un objeto porque era cuidado y era amado por su comunidad, porque la familia lo protegía. Pasamos a la época colonial, donde, si ustedes se fijan, los frailes estaban inspirados por las reglas del más antiguo tribunal para menores. Esto era lo que se denominaba como el padre de los huérfanos. En esta época, al adolescente se le veía como desvalido. Hay que tener el control por medio de las instituciones educativas. Existe una responsabilidad penal donde ya un menor de 10 años ya podía ser responsable, y una semi-imputabilidad a los que eran mayores de 10 años, pero menores de 17. Si ustedes se fijan, ya empieza a haber una división, como lo que podemos ver ahorita precisamente en nuestra ley nacional para adolescentes. Aquí comienza, en la época colonial, en lo que se conoce como el sistema tutelar. Por otra parte, ¿cómo se concebía al adolescente en la época de la independencia?
Pues aquí existía el poder otra vez de las mujeres, de las damas. Ellas hacen una junta de caridad para la niñez desvalida. El adolescente o el niño era visto como un sujeto desvalido, donde las damas voluntarias reunían fondos para ayudar a los niños huérfanos y desvalidos. Aquí se da en esta época la separación de la Iglesia y del Estado, comienzan las leyes de reforma, por lo tanto, el gobierno hacía muchas dependencias de beneficencia y entre estos lo que nos interesa es que aquí ya se empieza a hablar de correccionales y donde el adolescente podía estar en una correccional a partir de los 16 años. En 1871 también existe un código penal. Existe un artículo, el 34, donde habla de un excluyente de responsabilidad. ¿Cuál es ese excluyente? Ser menor de 9 años, ser mayor de 9 años y menor de 14 al cometer el delito. Si el acusado no probare que obró con discernimiento necesario para conocer la licitud de la infracción. ¿Esto qué significa? A partir de los 9 años y menor de los 14, se tenía que analizar el caso concreto del niño que cometió la conducta. Porque si había actuado este niño con cierto discernimiento o si se comprobaba que tenía la madurez suficiente a esa edad para discernir de lo bueno y de lo malo, se podía castigar, ¿sí? Asimismo, si ustedes se fijan, a través de nuestra historia se ha visto al adolescente y al niño pues como un objeto del derecho como tal y como una persona desvalida, una persona que se tenía que proteger. No se le daba la responsabilidad. Recordemos que ahora tenemos una responsabilidad diferenciada. ¿Y por qué les estoy hablando de todo esto? Porque precisamente para poder entablar un diálogo con un adolescente y poder entenderlo, tenemos que analizar todo el entorno de este sujeto. Por ejemplo, ¿cuáles son en especial las causas donde se puede determinar que existe una inimputabilidad? 3 métodos. El primero, método biológico. Considera que existe inimputabilidad cuando el sujeto activo no tiene la madurez mental para conocer y comprender la naturaleza de sus actos. Nuestras leyes penales en justicia para adolescentes, si ustedes recuerdan, antes de que se reformara el artículo 18, se decía que los adolescentes eran inimputables desde el punto de vista biológico. ¿Por qué? Porque precisamente no tenían la madurez mental. Desde el punto de vista psicológico, establece que para poder comprender la ilicitud de una conducta, se requiere un mínimo de salud mental. Por lo tanto, si no se tenía esa salud mental, también existía la inimputabilidad. Y llegamos a lo que es este caso mixto, donde existe una armonía entre el desarrollo biológico, que sería en este caso la madurez mental, y el desarrollo psicológico, que es comprender la acción de los actos y del hecho que se estaba realizando. ¿Esto para qué? Para entender que esta persona sí tenía una capacidad de comprender la ilicitud de una conducta delictiva. Entonces, cuando empieza este sistema mixto, se habla precisamente de que un adolescente, según el rango de edad, puede ser imputable porque se tiene una madurez mental diferenciada que un adulto y comprende el hecho precisamente de la ilicitud que está haciendo. Pero debemos de tomar en cuenta la etapa en la que se encuentra y la edad que tiene el adolescente. Por lo tanto, no se debe considerar como delincuente a todo menor que infrinja una regla o cuyo comportamiento resulte molesto. Quiero comentarles por qué yo inicié en justicia para adolescentes. Dentro de mi experiencia profesional, yo trabajé aproximadamente 11 años en justicia para adolescentes antes de ser facilitadora especializada en esta materia y empecé a observar que el adolescente muchas ocasiones se siente fuera de su entorno social.
Yo doy clase en una universidad, en la Universidad Michoacana, aquí en Michoacán, a nivel superior y a nivel medio superior. A nivel medio superior, que es la preparatoria, empecé a ver los comportamientos de los adolescentes y cómo de repente, en determinado tiempo, las conductas de los adolescentes cambiaban. A mí eso me empezó a llamar la atención. ¿Y dónde lo notaba? No, no les estoy hablando del área jurídica, les estoy hablando del entorno social, en las calificaciones. Y donde ya los muchachos cada vez se salían más a la escuela, donde inclusive se hablaba de programas por parte de la institución para poder frenar lo que estaba pasando. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que el adolescente cada vez más se salía de clases, que inclusive empezamos a tener problemas de drogas en la escuela, donde primero era una persona, después ya eran 5, después eran 10, y sobre todo también de que en determinadas horas en esta área, que inclusive es en el centro de la ciudad de Morelia, pues empezaban a robar a los estudiantes. Empezaron a desaparecer personas, adolescentes, empezaron a robar celulares, entre otras cosas, y en determinado tiempo. Y empecé a hacer una investigación que a mí bueno, esta investigación fue de 2 años, donde empecé a ver las conductas y en qué determinado tiempo del año esas conductas iban cambiando. Y cuáles eran entonces los factores criminovalentes que afectaban que el adolescente actuara de tal manera. La conclusión, ¿cuál fue? Pues precisamente que en determinado tiempo, por ejemplo, mi conclusión fue que en diciembre, en los tiempos de diciembre, el índice de robos aumentaba. También que en la época entre abril y mayo, el índice de delincuencia, pero que tiene que ver con delitos de orden sexual, aumentaban. En este tiempo yo estaba analizando lo que era el entorno educacional, pero también el entorno jurídico. Yo lo que veía por parte del entorno de educación, lo comprobaba en los casos que íbamos teniendo en justicia para adolescentes. En específico, trabajé en el juzgado de apelación. Nos tocaba analizar todos los casos que llegaban a segunda instancia en todo Michoacán, puesto que en este tiempo que les estoy hablando, 2008, existían 2 juzgados de la causa y un juzgado de apelación. Recuerdo mucho que en alguna ocasión me tocó ver a un adolescente en un juicio. Ese adolescente era mi alumno. En específico, el adolescente llegó pues porque había matado a una persona, o al menos en ese momento lo estaban acusando, que había matado a un tendero de una tienda, se habían metido a robar 4 personas, pero a la única persona que detuvieron fue este adolescente, un adolescente de 16 años. Yo recuerdo cuando lo vi, yo lo conocí de inmediato. Para mí era un alumno ejemplar. Recuerdo que hablé con él, que qué pasó, maestra, estoy muy arrepentido, perdón. Estoy completamente triste, mi familia no me quiere ver. Lamentablemente, nosotros empezamos a tomar, me empecé a juntar con unos muchachos de mi colonia. Yo no sabía que iban a robar. Fuimos a la tienda y uno de ellos sacó una navaja y pues navajeó al tendero. Yo me quedé pues impactado. Los demás corrieron, se llevaron el dinero y pues a mí me detuvieron. Cuando lo vi llorar, recuerdo mucho que me entró esta parte de decir, pues como sociedad, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? El adolescente, pues por la conducta que había realizado, pues sí tuvo en ese momento, se comprobó parte de responsabilidad y le dieron el internamiento en régimen cerrado.
pero sobre todo era un alumno ejemplar. Después de tiempo, él pues logró cumplir y salir. Y yo lo contacté y le dije, oye, ¿por qué no cuentas la historia? Necesitamos que la sociedad se dé cuenta qué está pasando en realidad, que cómo un adolescente puede estar inmerso en estos problemas. Y sobre todo, no porque te haya pasado esto, eres una persona mala. Era una persona comprometida, él estudió, terminó la preparatoria cuando estaba interno, él continuó con sus trabajos, les enseñaron talleres, pero sobre todo a él le preocupaba una situación, cómo lo iba a ver la sociedad y cómo lo iba a ver su familia. Me tocó ver también otros casos cuando precisamente sale la ley nacional. Teníamos una ley de justicia integral para adolescentes, cada estado, y ustedes lo deben de recordar, ustedes también tenían aquí en Baja California, en México y en otros estados, teníamos leyes diferentes, donde las medidas eran diferentes, donde la edad inclusive, para algunos estados, algunos pensaban que la edad mínima de 12 años, de 12 a 14, pues no era suficiente. Había estados inclusive que decían que desde los 9 años tenían que estar los adolescentes, el niño que es niño, deberían estar pues también ya dentro del sistema de justicia para adolescentes. A nosotros en el estado de Michoacán nos tocó enfrentar el primer caso de un adolescente que era, recuerdo que estaba detenido por violación. Aproximadamente había violado 10, 11 niñas en ese tiempo. Y cuando se hace el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, cuando se reforma el artículo 18, este adolescente, bueno, que ya era mayor de edad, pero como era adolescente en el momento de los hechos, sale. Y recuerdo que a nivel social, al menos aquí en Michoacán, el golpe fue pues muy fuerte, porque la sociedad decía, ¿cómo es posible? Están dejando que salgan los violadores, entre otras cosas. Y no es eso. O sea, por eso es que se debe de hablar de estos temas. No es que salga un violador. No es esto. También recordemos que hay otra parte bien importante en estos temas de mecanismos alternativos y sobre todo en justicia para adolescentes. Hay que preocuparnos, no nada más por el adolescente, también por la víctima. Y uno de los objetivos precisamente es cuidar a la víctima. Y ustedes recordarán que también es cuando tenemos la Ley Nacional de Víctimas, la Ley General de Víctimas, donde se protege a la víctima, que es un factor y dentro de la sociedad que es vulnerable. Y todos somos víctimas potenciales como tal. Por lo tanto, no debe considerarse como delincuente a todo menor que infringe una regla, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Aquí tenemos un testimonio de un adolescente. Muy pronto, a fuerza de sufrir malos tratos, me fui haciendo a ellos. A fin de cuentas, me parecía una especie de compensación por el robo, por lo que me daba derecho a seguir robando. En vez de mirar hacia atrás y ver mi castigo, miraba hacia adelante y veía la venganza. Estimaba que al pegarme por granuja, me autorizaban a hacerlo. Me parecía que el robar y el ser apaleado iban de la mano y constituían un cierto sentido y un estado de cosas. Y que si yo representaba el papel que me correspondía, podía dejar a mi amo la responsabilidad del resto. Con esa certeza, empecé a robar con más tranquilidad que antes, diciéndome, en definitiva, ¿qué pasará? ¿Me pegarán? Bueno, pues para eso estoy hecho. Si ustedes se fijan, la estigmatización de la sociedad también hace y contribuye a que el adolescente que cometió la conducta antisocial se convierta en víctima
también y diga, oh, si me pegas, me porto mal, me pegas, pues lo vuelvo a hacer. Y ahora con mayor razón. Por lo tanto, hay que evitar esto. Lo que buscan los mecanismos alternativos es precisamente buscar la apertura al diálogo en todos los sentidos, donde precisamente el adolescente se dé cuenta de lo que la conducta ha ocasionado, el daño que ha ocasionado y a quién ha dañado. Porque no nada más es a una víctima, sino también es a sus familiares, al entorno social, ¿sí? Y además, no por el hecho de haber realizado esta conducta, el adolescente es malo, como ese testimonio que estamos viendo. No es una justificación. Tenemos que ser responsable del adolescente, pero también que el adolescente vea que puede ser, pues precisamente, reintegrado a la sociedad. Y sobre todo, que se sienta acogido por esa sociedad, que no está solo el adolescente, ¿sí? Por lo tanto, considero que es muy importante estos mecanismos alternativos para que se haga la apertura al diálogo y sobre todo que la víctima tenga un espacio para decir cómo se siente y para decir de qué manera la conducta, en este caso del infractor adolescente, le afectó, pero también de que no siempre se va a quedar como víctima, sino que tiene que regresar y reintegrarse a la sociedad. Y no por el hecho de que le pasó una vez le va a volver a pasar. Empoderarla. Y por otra parte, también al adolescente, que se tiene que ser responsable. Claro que se tiene que ser responsable del daño causado, porque toda acción hay una reacción, pero también que puede tener la oportunidad de cambio, que puede regresar a esa sociedad y ser un ente para hacer mejor a esta sociedad. Porque si no, le estamos apostando a que el adolescente que comete un acto social, más adelante, pues el delincuente del mañana. Y sobre todo, se apostó por el castigo. El castigo, si ustedes se fijan, genera venganza. Y lo podemos ver con los adultos. Lo podemos ver en el viejo sistema. Se castigaba, entre más castigos, hay que aumentar penas. Esa no es la solución. Porque si se aumenta la pena, pues lo más probable es que también digas, está bien, méteme a la cárcel, así como el testimonio del adolescente, pégame, no hay problema. Cuando salga, vas a ver, y te va a pegar 2 veces. No queremos venganza. Lo que se busca precisamente es que no se vea como el castigo y la venganza como una compensación del hecho que se está haciendo. Entonces vimos que el castigo no era la solución. Como les dije, cualquier juzgado para una víctima o para un adolescente es muy imponente. Aquí puse una foto de los primeros juzgados en justicia para adolescentes. Eso es un juzgado de la causa, donde cuando empezaron a trabajar, precisamente se trabajaba de esta forma. El adolescente estaba bueno, creo que se ve. El adolescente estaba en esta parte de aquí. Aquí se encontraba el secretario, el juez, el Ministerio Público y el defensor. Y en la parte de atrás, pues era toda la gente que asistía. Por lo tanto, comprender a un adolescente no solo implica reconocer lo que es, también requiere aceptarle en lo que aún no es. El adolescente tiene muchas cosas por dar todavía. Y mejor reintegrarlo a la sociedad, pero que tome la responsabilidad, esta responsabilidad de asumir el compromiso y reparar el daño causado. Como les dije, en los diversos sistemas, al adolescente se le veía como una persona incapaz, como una persona inimputable y sobre todo como un objeto de tutela. Posteriormente, a partir del 2018, se ve al adolescente como una persona capaz, como un sujeto de derechos, con responsabilidad limitada. Se debe de tener en este sistema, debe ser de corte garantista. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que se debe de proteger todas las garantías, pero nada más de él, de todas las personas que intervienen.
Y a esto me refiero también a las víctimas. Y se tiene que proteger el interés superior del adolescente. Como les comenté, hay que tomar en cuenta entonces la etapa en que se encuentra el adolescente. A la adolescencia temprana, que se conoce como de 11 a 13 años, el adolescente está sufriendo por cambios donde suelen aparecer un amigo íntimo, el cual aporta una seguridad para que el adolescente enfrente al mundo exterior, se conforma con un grupo de amigos del mismo entorno, puede ser dentro del colegio, dentro del barrio, este grupo que se va juntando en esta edad, en la adolescencia temprana, con frecuencia se juntan. Asimismo, son grupos reducidos de 3 a 4 amigos, por lo general son bastante cerrados, no suelen dejar que entren otros con facilidad, porque son grupos cerrados, se va cerrando cada vez más. Están más centrados en la actividad, como es en este caso deportes, inventan juegos, buscan entre sí apoyos y seguridad. Aún no está demasiado arriesgado en los sentimientos de afecto entre los amigos. El adolescente empieza aquí apenas a definir la identidad sexual. Posteriormente entramos a una etapa de la adolescencia media. Esto es, se contempla entre los 14 y 16 años de edad. Aquí, si ustedes se fijan, este grupo se empieza a formar de forma con hombres y mujeres. Aquí es donde hay más riesgo de que se empiecen a hacer pandillas. Ya no salen con tanta frecuencia, suelen reunirse los fines de semana. Se da aquí, en esta etapa de la adolescencia media, una extrema importancia a lo que es la lealtad y la confianza. A este grupo que se está haciendo hay que ser leales, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en muchos casos. Por ejemplo, si perteneces a una pandilla, hay que ser leal. Yo no, a mí, castígame lo que quieras, pero yo voy a ser leal a mis amigos. Existe una gran obsesión por la valoración especial, existe un líder. El adolescente se identifica con sus amigos porque se ve reflejado en ellos. Este adolescente que va creciendo se ve reflejado precisamente en los colegas y la traición es vivida como tintes de tragedia. Voy a ponerles un pequeño video de un caso de un adolescente. Por favor, me dicen aquí si cuando se vea, si alguien me puede decir o tomar el micrófono, ya nada más para cuando lo puedan ver. Ok. ¿Sí se ve? ¿Licenciado Miguel? ¿No? Ok, gracias, licenciado Sergio. A ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. Aquí, creo que aquí está. Me dicen, por favor, cuando se vea para reproducirlo. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Lo vamos a ver y ahorita hacemos algunos comentarios. Te vi filmado fumando. Ahí va, no te deja demasiado. Te deja reloj, ¿Y qué hace después de fumar? ¿Está cerrado? nada, sí, si alguien se pone a la pesca. ¿Qué es la pesca? A los días yo tenía una mano de pared. ¿Pero dónde disparaste? ¿Dónde disparaste? Ahora mismo, ¿Y de qué hablas? ahora una camioneta como ¿Y la última por una parte? ¿Pero de dónde la habías llevado la camioneta? yo la tiré ¿A dónde? al nuevo de soldar. ¿Hay que te dio? Estamos haciendo unos experimentos.
la nube se me en el piso, agarramos 25, él agarró la 25, yo agarré mi 25, cuando íbamos bajando así la escalera del departamento, dame un tostillo, ahora son pollos, le tiré, vale, ¿Con qué le tiraste? con una versa inglesa, ¿viste? Con regulación automática para que no te tire el peso para acá de nada. ¿Y dónde la sacaste? Dale un clavo. Para ver a la pera. ¿Por qué no vas? Quiero tener mis cosas, porque me gustó la primera fase. ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué no te dan en tu casa? Porque nadie te habla. ¿Sabes de cuánto? Sos muy chiquito y me parecía que no era posible que haya pasado algo. No me hicieron las luces por detrás. Hay uno acá, le salió uno acá. Sí, pero no me echan a hacer nada. Porque ¿cómo está? Vale, sí. Me la quité yo la bota. Ya se lo agarraron dos. ¿Qué te da miedo de disparar? Nada, no me dio la los coches a la gente. Yo sé cómo te caen las luces. No es lo mismo, yo tengo más años de lo que tengo. Si está montada esa canción. ¿No tenés miedo que vas a caer preso? No Vas... tengo miedo a nada. ¿Qué la policía? Sí, ¿Por qué? por el ruido. ¿Pero no tenés miedo de ir preso? No tengo. ¿Por qué no? Porque no tengo. ¿Qué pasa cuando te meten preso? Nada. ¿Qué va a pasar? No sé, ¿qué pasa? Te tienen en un reformatorio, fue. Corta la 8. Pero no te puede ir a liberar tu... ¿Te tiene que ir a liberar tu papá? Mi papá te reencarna. ¿Por qué? Por mi papá, un par de cosas. ¿Y Mi tenés? papá estaba profe ¿Vas a volver a la escuela? y se pinta así. ¿Cuántos años tenés vos? 12. ¿12 años? Podemos ver muchos casos. Ese es el caso del Polanquito. En México tenemos bastantes, el Ponchis, de tantos casos en cada estado. Sé que su estado, Baja California en especial, me ha tocado ir en 2 ocasiones, están preocupados por ir a las comunidades y trabajar con los adolescentes. Si ustedes se fijan, esos factores criminogénicos deben de ser cada día menos. Debemos de tener un entorno, pues, un entorno lo más sano dentro de lo posible.
precisamente, si ustedes se fijan, por ejemplo, el caso de Polanquito, pues él ya se le hace fácil robar, matar, ha estado inclusive detenido, no pasa nada. O sea, no, pues estuvo un tiempo, pero pues saqueando, ¿no? Vean esta parte de también cómo un adolescente va teniendo esta parte de animarse a hacer las cosas, tanto para bien como para mal. Y estoy hablando precisamente el día de hoy de adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Pero también hay adolescentes que, como les comenté, podemos hacer la prevención desde antes. No esperar a que el adolescente cometa o esté en conflicto con la ley penal, sino prevenir. Hacer acciones para prevenir. Por ejemplo, mediaciones escolares inclusive, donde se hablen de estos temas tan interesantes como cómo solucionar el conflicto, cómo controlar estas emociones, que las emociones son, todos tenemos emociones, pero debe haber límites y debemos de controlar esas emociones, saber técnicas y herramientas para controlar estas emociones que tenemos, para que no se convierta en un conflicto el día de mañana, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con esta parte de la presentación. Por favor, me dicen cuando se vea, ya se nos pasó. Nos quedamos. Ok. En la adolescencia, en esta parte de aquí, ya lo vimos. Sí, ¿verdad? Ok. La adolescencia tardía, entonces. Aquí la gran pandilla empieza a desintegrarse en grupos más reducidos, con miembros de personales más afines. Ya no hay tanta preocupación por la valoración de los demás, aunque sí se busca todavía compartir preocupaciones y confidencias. Empieza ya a dibujarse las diferencias individuales de cada miembro. Ya no se pretende ser igual a los demás. Se van consolidando las relaciones entre las parejas formadas, por lo que se relativiza la importancia de los amigos del mismo sexo. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos casos. Mis colegas son lo más, están ahí siempre y yo por ellos igual. Pensamiento de adolescentes. Aunque tenga que fastidiarme yo para que sus padres no les rayen, que si vuelven pronto, que no vuelvan solas, no sé, nos apoyamos entre nosotros. Es algo así como un código. No sé, pues somos colegas. Si tuviéramos un problema, seguro que acudiría a mi mejor amiga, porque ella tiene la misma edad y entiende mejor que mis padres lo que me está pasando. ¿Qué buscamos precisamente en estos mecanismos y en justicia para adolescentes? Primeramente, todos los que estemos involucrados en estos temas, tener un perfil multidisciplinario con tendencias psicológicas, antropológicas, sociales y entender las ciencias del comportamiento. Porque esto va a ayudar a entender el entorno, entender al adolescente, entender a la víctima. Contar con los conocimientos de derecho y también del nuevo sistema de justicia. Conocer los tratados internacionales que protegen los derechos humanos a toda persona. Pero también se busca trabajar con esos derechos especializados de los niños, niñas y adolescentes, que se entienden como maximizados por ser un grupo más vulnerable de nuestra sociedad. Por lo tanto, se habla de una protección integral. Como ya dijimos, existen paradigmas, el tutelar, se hablaba de menores, o sea, son menores infractores. Inclusive en algunos tratados internacionales vamos a encontrar que se les llama niños. Son objetos de protección, es la protección de menores, se ve como menores, son incapaces y no importa su opinión. O sea, hay que protegerlos. Por otra parte, la protección integral, ya se habla
no solo de menores, niños, niñas y adolescentes. La diferencia, son sujetos de derecho, no son objetos de protección. Se debe tener la protección de los derechos de la infancia. Como lo comenté, deben ser maximizados esos derechos. Son personas en desarrollo y, sobre todo, sí importa su opinión. Por lo tanto, es fundamental y central su opinión. Esto es importante porque también, al momento de llevarlo al adolescente a un mecanismo alternativo, su opinión es importante. Inclusive debe de trabajar en este plan de reparación, que vamos a ver un poco más adelante, donde su opinión debe de ser importante, pero también la opinión de la víctima. Pero él debe de responsabilizarse por, precisamente, pues por, de alguna manera, responder por esta cuestión que realizó y reparar este daño causado. En el sistema tutelar se hablaba de una situación de riesgo, de peligro, una situación irregular. El menor era abandonado, era probable delincuente. Si veíamos que este menor no pertenecía a una familia o se la pasaba en la calle, el sistema tutelar inclusive hasta los detenía y podía llevárselo a lo que se conoce como el centro tutelar, ¿sí? Por otra parte, el sistema de protección integral solamente es responsable si haya amenazado un derecho o si se violó un derecho. Aquí desaparece ese determinismo, es un sujeto de derecho. Aquí, si ustedes se fijan, ya se habla de un sistema diferenciado, un sistema de justicia para adolescentes. Este sistema tiene posibilidades restaurativas. Para eso tenemos que entender que hay diferentes ordenamientos jurídicos a nivel internacional, como son estos. No me voy a meter tanto a explicar cada uno de ellos por la premura del tiempo, pero sí es importante que ustedes vayan viendo la diapositiva. Tenemos las reglas de Beijing, donde ¿cuál es el fin primordial? Pues reducir la necesidad de intervenir con arreglo a la ley y someterle un tratamiento humano y equitativo al menor que tenga problemas con la ley. Aquí hablamos del principio de mínima intervención, se habla de medidas concretas y sobre todo se habla de un carácter comunitario. Así, en este carácter comunitario, las escuelas y las instituciones que forman parte de la sociedad y de la comunidad tienen que contribuir cuando se trate del asunto de un menor. Por lo tanto, aquí se busca el bienestar de los niños y de las niñas. Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño tiene como parte el reconocimiento de estos derechos como personas en desarrollo. Y el fin, sobre todo, es que los estados están obligados a adoptar las medidas especiales de protección. Hay que proteger a estos niños porque son personas en desarrollo. Por su parte, la Declaración de los Derechos del Niño, esta misma protección integral en el campo penal, lo encontramos en la Convención de los Derechos, donde se brindan opiniones alternativas a la privación de la libertad, aunque no son específicas para la infancia implícitamente. Aquí se habla, por lo tanto, en la Declaración de los Derechos del Niño, de opciones alternativas. El artículo 17 de la Constitución Política, en específico, resumido, nos habla de los mecanismos alternativos de solución de controversias, dividido así. Se tiene que asegurar la reparación del daño, debe de haber una mayor participación y control de las partes sobre el proceso, el reconocimiento de los derechos de la víctima y sobre todo fortalecer el diálogo y la paz social. Eso es lo que buscan los mecanismos alternativos en solución de controversias, tratándose también de casos de adolescentes. El interés superior es muy importante en esa materia y en mecanismos, ya que se debe de ver como una manera primordial en la toma de decisiones por una cuestión debatida, donde estén involucrados estos niños, niñas y adolescentes, y sobre todo esas interpretaciones que se elijan y estas determinaciones deben de ser
tomando en cuenta este principio del interés superior, pero también como un principio rector. Aquí les pongo los principales principios rectores. En negro señalé los más importantes para lo que se refiere a los mecanismos, como es el interés superior de la niñez, la universalidad de interdependencia, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto a que nos referimos específicamente a que debe tomarse en cuenta la edad del adolescente, se debe tomar en cuenta también que son iguales, son sujetos de derecho, no debe de discriminarse, se debe de incluir a los adolescentes. Asimismo, principio pro persona, todo lo que beneficie, en este caso al adolescente específicamente, a la víctima, el acceso a una vida libre de violencia, no estigmatización, esto también incluye esto, y sobre todo que se tenga la accesibilidad a la justicia. ¿Y cómo debe ser esa accesibilidad? Justicia especializada. Ok. ¿Cuáles son esos mecanismos alternativos que nos maneja la ley? Lo vamos a encontrar precisamente en estas leyes especializadas, pero todas estas leyes tienen un objeto en específico. ¿Cuál es? Regular los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de justicia penal para adolescentes, donde se pueda derivar un acuerdo reparatorio o un plan, o en un plan de reparación, y donde exista una propuesta de condiciones por cumplir para una suspensión condicional del proceso, siempre que ésta sea procedentes. El artículo 85 nos habla de la mediación. La mediación vista como un mecanismo voluntario mediante el cual la persona adolescente, su representante y la víctima ofendido buscan, construyen y proponen opciones de solución de controversia. ¿Cuál es el papel del facilitador acá? Pues primeramente, como puente de comunicación, debe de facilitar esta comunicación y sobre todo debe ser un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, donde existe un entendimiento mutuo por parte de todos los que intervienen para que se logre alcanzar, pues así, una solución al conflicto que se lleva. En alguna ocasión recuerdo que tuvimos un caso que a mí me marcó mucho y me gustaría compartirlo. Era un caso de dos hermanos que llegaron pues a juicio, llegaron por homicidio. Estos hermanos, un hermano era de 16 años y el otro hermano era de 17 años. Llegaron porque uno de sus compañeros de la escuela falleció por algún accidente. Entonces ellos pues se juntaban, era un grupo de muchachos que se juntaban y pues fueron al velorio de este amigo o este compañero que había fallecido y estaban entre todos juntando pues sus moneditas y su dinero pues para comprar un arreglo floral para llevárselo al muchacho que había fallecido. Pero no les alcanzaba. Imagínense la escena, estaban así como, ¿cuánto traes tú? No, pues que 10 pesos, no, 20. Híjoles, y les faltaba dinero. Y llega una señora con su sobrina y ve este comportamiento y empieza a ver y les dice, ¿vienen al velorio de Juanito? No, sí. ¿Ustedes también? Sí. Pues mi sobrina fue compañera de él. Ah, ¿no les alcanza para las flores? No, pues no nos alcanza. ¿Cuánto les falta? 50 pesos. La señora se los da. De aquí empiezan a hacer una amistad con la señora. Y entonces los adolescentes, pues como les digo, en este afán de hay que protegernos entre nosotros, qué buena la señora que nos dio pues dinero, la señora empezó a tratarlos más. Oigan, ¿ustedes dónde viven? Vénganse a mi casa a comer. Y se fue ganando pues esta parte de su confianza, a tal grado que llegó un momento en que uno de los muchachos llega con los demás amigos y les dice, ¿qué creen? Pues la señora, vamos a ponerle un nombre, pues, María
María está sufriendo pues porque su esposo la golpea. ¿Cómo es posible que el esposo la golpea? Sí, sí, la golpea. No, pues hay que hacerle algo al Señor, pues ¿cómo es posible? Y entonces ellos deciden pues darle un escarmiento, en este caso al esposo de María. María, pues con intención, pues ella va ganando la confianza. Y estos dos hermanos estaban en la casa de María y el hermano mayor le dice al menor, ¿sabes qué? Espérame tantito, vamos al Oxxo. No, pero es que ya vámonos, hermano. No, espérame. Yo te acompaño. Y se van 3 adolescentes. El adolescente que era menor no sabía pues de lo que iban a hacer los otros 2 adolescentes, el hermano y otro amigo de ellos. Y ellos estaban cazando al esposo de María y pues le dan un disparo y pues lamentablemente fallece. Recuerdo que llegó el caso, apelación, se resuelve su situación jurídica. El adolescente menor pues se comprueba pues que no tenía ninguna intervención en el caso, ni siquiera sabía. El adolescente, cuando ve que va llegando el esposo de María, avienta a su hermano para que pues, no intervenga. Se comprueba, pero hagan de cuenta, estamos en audiencia, estamos en diligencia. Y en especial pasó una cosa que impactó a todos los que estábamos en esa audiencia. De repente, el adolescente mayor dice, señor juez, ¿me permite tomar la palabra? Estaban los papás de los adolescentes, estaban el Ministerio Público, su defensa, y le dice el juez adelante. El adolescente se para enfrente de todos. Yo no sé si lo están aquí los familiares del señor que matamos. Mi hermano no tiene nada que ver, pero me gustaría, y en eso dice, pedir perdón, y se hinca en ese momento, en plena diligencia. La gente, pues imagínense, era de los casos así, pues bastante fuertes por la forma en que había terminado el señor, y se hinca. Para algunos estuvo mal, de hecho, el juez lo único que hizo fue, pues, lo levantó y le dijo, ¿sabes qué? Pues, por favor, siéntate. Y el adolescente le dice, mamá, papá, perdónenme, hermano, discúlpame, de verdad, no sabía que iba a pasar esto. Discúlpame por haberte metido en esto. Estaba llorando. Algunos dicen que fue una estrategia de defensa, otros dicen que el adolescente estaba arrepentido, otros dicen que el juez no debió haber permitido que el adolescente se denigrara en frente de todos. Pero ahorita me gustaría en los comentarios que me hicieran y que me dieran su opinión. Que definitivamente debieron haber parado la audiencia, otros dicen que debieron haber llamado en ese momento, que era un caso para una junta restaurativa, independientemente del juicio. El chiste es que hagan de cuenta, el adolescente menor sale en libertad y se queda en internamiento en régimen cerrado el adolescente más grande. Al día siguiente los abogados, recuerdo, llegaron, pero así a las 8 de la mañana. Todavía me acuerdo que apenas íbamos llegando y así como que, por favor, venimos a presentar un amparo. ¿Qué pasó? Sí, pero así como que déjenos llegar. ¿Qué pasó? Estaba en amarillo, recuerdo. Es que acaban de matar al adolescente que salió ayer. Y todos nos quedamos, ¿qué? Lo mataron. Andaba repartiendo pan y lo mataron. Y esto a mí me hace pensar, ¿era un caso para justicia alternativa, independientemente del juicio? Me hace pensar, en cuanto al adolescente, el hermano mayor salga, ¿qué está pasando por su cabeza? ¿Entenderá que lo que pasó fue una consecuencia? ¿Entenderá que la justicia le hizo justicia? ¿Se verá como víctima? ¿Tomará venganza? Dejo abierta esta... y me gustaría que si alguien quiere tomar, voy a decir de una vez antes de que continuemos, que me den 4 opiniones. ¿Cuál es su opinión respecto a este caso? Si alguien quiere tomar la voz,
4 personas, por favor. Adelante. Abran su micrófono y... A ver, vamos a ver, déjenme ver porque no estoy viendo. Aquí, si alguien quiere, ¿me puede poner la manita o para, si quieren comentar algo? El licenciado Sergio, no, ¿puede poner su micrófono, por favor? Que está... A ver, déjeme ponerlo, espérame. No, sí, usted tiene que... ¿Puede activar el micrófono para escucharlo? Gracias. ¿No se puede? Bueno, ¿me escucha, maestra? Habla Miguel Terán. Sí, Miguel, Para adelante. que guste hacer una participación, por favor, levante la manita para yo poder ubicarlo aquí dentro de los participantes Ok. y poder habilitar Licenciado el micrófono. Miguel, sí quería participar, ¿verdad? Quien guste participar, que me lo haga saber en la lista de participantes, Ok, perfecto. que levante la Entonces, por manita favor, o lo ponga en los comentarios para yo poder abrirle el micrófono, por favor. adelante, entonces, ya nadie quiere participar. A ver, ¿qué pasó, licenciados? El licenciado Sergio Villarreal. Le voy a habilitar el micrófono. ¿Listo, licenciado? Sí, buenas tardes, licenciada. Sobre el tema, el caso que expuso, pues no sé, puede ser muy, tanto para si estuvo mal o estuvo bien, el, pues uno de yo pienso que los derechos de los menores tienen derechos y los adultos tienen el derecho de expresarse en la audiencia. Este, tal vez fue, pudo haber sido estrategia, pudo haber sido alguna cuestión sentimental, pero la realidad es de que el psicológicamente tal vez el hermano pueda quedar con ese estima toda la vida, de que si esta acción que él previó de que fuera bien para su hermano y que lograra la libertad, pues trajo como consecuencia ahora la muerte. Definitivamente el sistema penal eh, trae muchas consecuencias en donde no se puede, no podemos ver, como dice, el futuro, pero sí podemos ver las consecuencias que en su momento nos llevar a ese acto detonador. Definitivamente, para mí en lo personal, las manifestaciones que pueden tener cualquier menor en la audiencia, parece debe estar el juez, debe estar la persona que escuche, y ya será en su momento que resuelva para que se las tomen en cuenta. En este caso, bien lo dice usted, una justicia restaurativa, no sé, una rueda de conciliación con la familia o otra situación que pudo haber dado para expresar esos sentimientos, esas emociones, que no se la va a obtener a través de una sentencia o a través de otra situación, sino lo que quería el menor era realmente expresar sus sentimientos, sus frustraciones o sus emociones, pues también el propio sistema te debe dar las garantías y pues si el Estado es garante de la protección de los menores, pues mucho más que tenemos que ver y tenemos que prever todas esas consecuencias. Definitivamente aquí la persona que sale o que tiene su libertad, pues no podemos estar siguiendo o viendo cuáles son sus actitudes posterior a que egresa de cualquier centro reformatorio, en este caso de los menores. Eh, pues eso es lo que yo pienso en el punto de vista. Gracias, licenciado Sergio, muy amable. De hecho, fíjense, bueno, ahorita voy a dejar que hablen los demás, faltan 3, si alguien quiere participar. Sobre todo, es trabajar precisamente lo idóneo, independientemente de, como les comento, de la sentencia que se le haya dado en juicio al adolescente, pero aquí, ¿cuántas cosas desencadenaron esta conducta antisocial? ¿Por qué? Porque existe el dolor de la víctima.
La víctima no tuvo ningún espacio para decir, oye, pero ¿por qué? O sea, y no nada más hablo de la víctima de la esposa, sino víctima de todos los hijos, toda la gente, inclusive las víctimas, los propios padres de los niños, de los adolescentes. O sea, aquí se tendría que trabajar precisamente en un círculo restaurativo, porque el objetivo es reintegrar el tejido social. Y sí, efectivamente, nosotros como adultos tal vez decimos, no, es que sí, deben de hacerse responsables, y sí, él debe de tomar responsabilidad y estar detenido, pero ¿lo entenderá? Muchos casos, ¿qué es lo que pasa? Me la haces, me la pagas, y ya mataste a lo mejor, él va y mata tal vez otro familiar, y otra vez vuelven a matar a otro familiar, y ya se hizo un relajo, porque empieza la matazón. ¿Y quiénes somos los afectados? También los demás que vivimos en la sociedad. Muchas gracias, licenciado Sergio, por su participación. ¿Alguien más quiere participar? ¿Hacer un comentario? Sí, maestra, el licenciado Sebastián Alanís quiere participar. Perfecto, licenciado. Ya tiene el micrófono abierto. Buenas tardes, licenciado Sebastián. Hola, ¿qué Saludos. tal? Buenas noches a todos y todas. Un caso interesante y por demás, creo que para la reflexión, sí, yo creo que sí, evidentemente, haber aplicado ahí oportunamente algún programa de justicia restaurativa, un círculo, una junta, sí me parece hubiera sido adecuado, ¿no? Y me pone también una reflexión que me he hecho en el sentido de que hasta qué grado en la justicia tradicional, en este sentido, el juicio tradicional, pudiéramos incluir, por ejemplo, el tema de preguntas restaurativas, a pesar de que no tiene impacto en el sentido de la decisión del juez, y evidentemente no van a ser factores que van a ser tomados en consideración, pero sí me parece que a lo mejor pueda existir ese espacio dentro del propio juicio en la justicia tradicional. No sé, yo lo pongo sobre la mesa, por ejemplo, en un interrogatorio, hasta qué grado pudiéramos nosotros incluir incluso preguntas restaurativas. Entonces, yo me he puesto a reflexionar en ese sentido de como que darle a lo mejor un espacio también a esa diríamos, oportunidad de expresar sentimientos, necesidades durante un juicio tradicional, a pesar de que no se lleva a lo mejor a una junta, ¿no? Y a lo mejor que no tenga el impacto, evidentemente no estamos frente a un jurado, como lo comentabas, pues evidentemente a lo mejor si era correcto, no era correcto, si el juez lo permitió, y todas estas cuestiones formalistas, pero sí me parece que en ese sentido reprimir sentimientos de esa forma, pues evidentemente conlleva a estas acciones, ¿no? Tanto como para la víctima como para los ofensores. Entonces, sí es un tema interesante, pero sí considero evidentemente con los demás de que a lo mejor una junta, un círculo para atender a todas las partes y evitar la escalada del conflicto y una posible venganza, ¿no? Entonces, muy, muy interesante el caso. Gracias por compartir. Gracias, licenciado Sebastián. Pues sí, de hecho, hay un grupo de facilitadores en diversos estados que dicen que los facilitadores deben estar adscritos a los juzgados, que porque se pierde esta esencia de los mecanismos en el sentido, y lo tomo pues, lo voy a comentar porque es lo que me han dicho a mí, dicen unos, no, es que deben de ser adscritos porque de aquí a que hablas y si tú los mandas, te van a decir sí, pero nuestra agenda está hasta dentro de un mes o 2 meses, o sea, y ya se pierde el sentido, la necesidad, porque si ustedes se fijan, dentro de un juicio hay audiencias donde se habla precisamente de los beneficios de los mecanismos alternativos, ¿sí? Estamos hablando de juicios penales, donde se les tiene que decir, y hablando de justicia para adolescentes, precisamente el juez, una de las obligaciones es decirles que existen los mecanismos. Pero, ¿qué pasaría entonces? Cuando estas partes, como en este caso en específico que les digo, que el adolescente se hinca en la audiencia como tal, ¿qué tanto sería en ese momento decir, a ver, escucho que quieres un espacio adecuado, como dice la ley, hay que buscar ese espacio adecuado, comuníquense, en este momento se van. Pero, ¿cuál es el problema real en todos los estados? Que no, o sea, no es de que el juez hable y diga,
¿sabes qué? Juez Manolo, te mando ahorita en este momento a las partes. ¿Por qué no? Recordemos que todo se trabaja también por agenda, es una realidad. Y ustedes creen que las partes van a ir, muchas veces por eso no van, porque se pierde esta esencia. Hay otros que dicen, no, es que ellos deben estar aquí en el centro de mecanismos y esperar. Por eso es tan importante hablar de estos beneficios de los mecanismos alternativos, ¿sí? Y como lo dice la ley, hay que decirlo una vez, otra vez y otra vez. Hay muchos beneficios y podemos evitar precisamente este desgaste para todas las partes. Y estamos hablando aquí de casos que son, pues, lógicamente, graves, que están dentro del juicio. Los demás casos, pues sí, como la ley lo prevé, te puedes ir a un mecanismo alternativo, pues es antes de entrar a juicio como tal. Pero en esos casos, esta sensibilidad, ¿dónde queda y hasta qué punto se debe dar? ¿Alguien más por ahí? Si no, para continuar, licenciado Miguel. Sí, maestra. No, no hay más personas que quieran participar. Vamos entonces a continuar. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos factores criminovalentes o las posibles causas? Porque recordemos, hay muchas causas, pero las principales, necesidades de cariño por parte de un adolescente, como vimos en el caso en el video que les puse. Aquí, si ustedes se fijan, este niño entra a la delincuencia porque ¿dónde está su familia? Tiene necesidad de cariño, busca este apoyo en su grupo, en esta pequeña bandita en el que se encuentra este niño. Busca su identidad, ansiedad de la adolescencia. ¿Por qué? Porque están pasando por procesos de cambio. Esto les genera estrés y les genera tensiones por necesidades materiales. ¿Recuerdan cuando el que está entrevistando le dice, ¿y tu papá? Mi papá está, pues en pocas palabras, en la cárcel porque mató a 2, 3 personas y pues de mi familia nadie tiene plata, ¿sí? Drogas y alcoholismo, una cosa conlleva a otra, falta de pertenencia, cambios tecnológicos, culturales y sociales, que también, como les comenté, tiene que ver con esos medios electrónicos, ahora con el Facebook, con todas esas redes sociales. Todo eso también influye en la forma de comportarse de un adolescente. Esas son algunas causas. No generalizamos, pero sí son algunas. El proceso restaurativo es el resultado que tiene como presupuesto un acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales colectivas de las partes, así como lograr la integración de la víctima o ofendido y de la persona adolescente en la comunidad, en busca de la reparación de los daños causados y el servicio de la comunidad. Por aquí creo que permítanme, porque creo que me pasó. Ajá, sí, perdón, aquí se me fue. En la mediación, el facilitador debe propiciar la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes. Esto, como les comento, para que por sí solos logren la solución a su conflicto, donde de ellos surja las opciones, diferentes opciones para solucionar el mismo. Se lleva a cabo, de acuerdo como lo establece la Ley de Mecanismos Alternativos. El lenguaje debe ser de manera clara, sencilla, comprensible para todas las personas, y en especial, pues para las personas adolescentes. Este acuerdo o plan de reparación o propuesta de condiciones por cumplir, son sesiones orales, se registra y prepara para firma, y solo se registran los acuerdos o la plan o propuesta alcanzada por cumplir. Y hablamos de las posibles causas, de qué es un proceso restaurativo, y sobre todo tenemos que tomar en cuenta que la justicia restaurativa se encuentra en todos los ordenamientos jurídicos, como por ejemplo es el Código Nacional de Procedimientos Penales. A la justicia restaurativa no solamente se menciona como un principio. Aquí en el Código Nacional, la justicia restaurativa es elemental,
porque recuerden, también busca restaurar el tejido social. Por su parte, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, a la justicia restaurativa lo ve como un modelo, ¿sí? Pero en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos se habla, si ustedes se fijan, de junta restaurativa. Por otra parte, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Integral para Adolescentes, a la justicia restaurativa la incluye como principios, pero también como varios procesos restaurativos. Para mí, yo creo que la ley más completa, donde podemos encontrar a la justicia restaurativa, es en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. En la Ley Nacional de Ejecución Penal se menciona precisamente como justicia restaurativa, la encontramos también en la etapa de ejecución de sanciones. Por lo tanto, en estos 4 ordenamientos principales, la justicia restaurativa debe de estar inmersa. En todos los mecanismos alternativos encontramos la justicia restaurativa. ¿Y por qué? Porque se busca que se llegue a un acuerdo con opciones de solución, y estas opciones de solución se van a dar por medio del diálogo, ¿sí? Y sobre todo, encaminado ¿a qué? A restaurar el tejido social, ¿sí? ¿Quiénes están obligados a esta especialización de la cual habla el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes? Los que, en este caso, los policías, los agentes del Ministerio Público, los juzgadores, los defensores, en general, todos los que participen de alguna u otra manera en la procuración e impartición de justicia. Se habla de un perfil especial. ¿Cómo se acreditaba? Pues por medio de una certificación expedida por una institución educativa, con un reconocimiento oficial o por una práctica profesional en la materia, por un plazo razonable, prolongado, y gracias a esto se va formando un prestigio adquirido que hace que respalde este prestigio al profesionista de una manera amplia, y pues esta capacitación, esta especialización, esta práctica debe de ser actualizada. Por ejemplo, para nosotros, los que pertenecemos, tanto sede ministerial como judicial, pues cada determinado tiempo tenemos que estar actualizando nuestra especialización, no es de manera continua. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes nos habla de lo que es un facilitador, nos habla de la especialización especial y nos habla de la reparación del daño o de la víctima o del ofendido. El facilitador se entiende como la persona profesional certificada y especializada en adolescentes, cuya función es facilitar la participación de los intervinientes en los mecanismos alternativos y la justicia restaurativa. Esta especialización deben de tenerla todas las autoridades del sistema, deben estar formadas, deben estar capacitadas, especializadas en la materia. Depende de las atribuciones que tenga cada uno. Asimismo, la reparación del daño a la víctima, al ofendido. Respecto a esto, dice, la persona adolescente tendrá la obligación, aquí es importante porque es parte de la responsabilidad de la cual se tiene que hacer cargo el adolescente, de resarcir el daño causado a la víctima o ofendido, así como restituir la cosa dañada por su conducta o entregar un valor sustituto. En todo caso, se procurará que el resarcimiento tenga una relación directa con el hecho realizado. ¿Esto qué es? Esta obligación de resarcir el daño debe de provenir precisamente del esfuerzo del propio adolescente, ¿sí? Sin que esto provoque un traslado de responsabilidades a los padres, o al madre, o a la representante social, o al representante social, o a algún tercero. Pero, de preferencia, que provenga del esfuerzo del propio adolescente. En algunos planes de reparación, a lo mejor el adolescente puede decir, no, es que yo no trabajo. Bueno, pero me comprometo, no sé, tal vez a venir a barrer, no sé, las casas de los vecinos, igual y páguenme, y de ahí, de ese dinero, yo puedo contribuir. O no sé, si tengo una moto, que eso también lo hemos visto en la práctica, que a veces los papás les compran motos o así,
pues yo la vendo. O bueno, si me daban dinero, pues ya no me van a dar. O vendo, no sé, mis discos o algo y pues es una forma de reparar el daño, pero que provenga del esfuerzo del propio adolescente. Hablamos de la especialización, pero en especial, ¿cuáles son esos conocimientos que debe tener toda persona que tenga contacto con la justicia para adolescentes, incluyendo los facilitadores? Debemos de entender cuáles son los fines y sistemas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuáles son las fases y cuál es la importancia de cada una de las fases, cuáles son las condiciones que motivan a las personas sujetas a la ley a que cometan o participen en hechos señalados como delitos por las leyes penales. Esto es, pues, conocer los factores criminovalentes, las circunstancias de la etapa correspondiente a la adolescencia, como ya lo vimos anteriormente. Tenemos que tener conocimientos interdisciplinarios en materia de niñas, niños y adolescentes, conocimientos específicos sobre el sistema de justicia integral para adolescentes, también sobre el sistema penal acusatorio, las medidas de sanciones especiales, la prevención del delito, esto es para prevenir, y sobre todo debemos de desarrollar ciertas habilidades para el trabajo con el adolescente en el ámbito de las respectivas competencias. Por ejemplo, estas habilidades o estas herramientas que debe tener un especialista, ¿cuáles deben de ser? Bueno, primeramente, estas deben de tener, por ejemplo, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de ser empático, tiene que inclusive también saber parafrasear, saber escuchar activamente, saber, como comentaba el licenciado que nos antecedió en su participación, el licenciado Sebastián, decía, esas preguntas que se tienen que hacer, hay que saber hacer preguntas, ¿sí? Hay que ser asertivos, entre otras cosas. Conocer programación neurolingüística, no solamente quedarnos pues con nuestra profesión en este caso de derecho, sino tenemos la responsabilidad de tener otro tipo de conocimientos. Como les dije, en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, se habla de la justicia restaurativa como principio. Y nos dice que esta justicia restaurativa, vista como principio, es una respuesta a la conducta que la ley señala como delito, que respeta la dignidad de cada persona. Esto hace que se construya y se tenga comprensión y se promueva una armonía social. A través de una restitución de la víctima o del ofendido, de la persona adolescente y de la comunidad. ¿Qué significa esto? Que esta comprensión, al momento de estar trabajando con ellos, tiene que hacerse de manera fluida, donde precisamente el objetivo sea este plan de reparación. Asimismo, el facilitador tiene que cuidar de llevar estas sesiones, estos encuentros, de preparar las partes, de buscar los intereses y necesidades de cada uno, y sobre todo tener un ambiente adecuado donde puedan expresarse y desarrollarse. También este principio se desarrolla de manera individual para cada uno de los que intervienen y en la medida de lo posible ellos van a ir formando la forma, el objetivo de llegar a reparar el daño. ¿En qué forma? Se debe de comprender cuál es el origen del conflicto, cuáles fueron las causas para prevenir unas posibles consecuencias y sobre todo, pues la reintegración. Esto es muy importante y todo esto por medio del diálogo. Existen otros principios de los mecanismos alternativos, como es el principio de equidad en los procesos restaurativos. El facilitador asegura de que el acuerdo alcanzado es comprendido y percibido como justo por todas las partes. Debe de existir el principio de honestidad del personal especializado. El facilitador debe valorar sus propias capacidades y también las limitaciones para conducir un mecanismo alternativo. Pongo un ejemplo que se ha visto también.
somos seres humanos antes que otra cosa, y también podemos vernos identificados, espejeados con alguna conducta que cometa un adolescente. Pongo un caso que yo he visto en la práctica. Una persona que fue un facilitador, que fue, pues, cuando era niño, cuando era adolescente, fue víctima de bullying, llega un caso de bullying y el facilitador pues empezó no a ser neutral porque él se empezó a reflejar en la forma en que el adolescente infractor pues estaba diciendo cómo pasaban las cosas. Entonces el facilitador llegó un momento en que dijo, si me permiten tantito, y se salió y dijo, yo no voy a ser neutral, mejor pongan otro facilitador porque me enoja, o sea, me enoja. ¿Por qué? Porque se estaba viendo reflejado, en este caso, en la conducta de la víctima y del infractor. Esos casos pueden pasar. O, por ejemplo, también, si alguien ha sido víctima de algún delito sexual y que se vea reflejado en algún familiar, o inclusive si alguien tiene hijos que sean, por ejemplo, víctimas que se ven reflejados, si la víctima, por ejemplo, tiene la misma edad del hijo, esos son casos que hemos comentado entre compañeros. Esto es lo que más de repente en el diálogo, pues así en corto hemos platicado de que les ha afectado, ¿no? Y pues se vale inclusive hacer comediación. Al final de cuentas, el objetivo se debe cumplir. Se tienen que separar las cosas y estamos preparados para esto, pero también hay cosas que nos afectan. Y no podemos, pues a lo mejor dentro de la sesión saber qué pueda pasar, pero si, por ejemplo, esta parte también de responsabilidad del facilitador debe de decir y de ser honesto. Recuerden que uno de los principios en justicia para adolescentes y en mecanismos alternativos en justicia para adolescentes es la honestidad. Nuestra conducta también debe de verse reflejada en este procedimiento. Debe ser honesto. ¿Puedes con el caso? Si no puedes, por la razón que sea, se puede cambiar de facilitador. Porque también recordemos, es un derecho de las partes que intervienen, de los intervinientes. Porque a lo mejor ellos no se van a sentir identificados, sí, mejor van a dejar el caso, pero también los intervinientes tienen el derecho de que una persona y el facilitador sea completamente neutral. Hay un avance importante, como es el enfoque diferencial especializado. Los facilitadores llevarán a cabo los ajustes pertinentes en consideración de mayor riesgo de exclusión de las personas, los procedimientos previstos en esta ley. ¿Esto qué significa? Debe haber un enfoque diferenciado en razón de la edad, del género, de la etnia y de la condición de discapacidad. En la práctica, recuerdo que uno de los casos que tuvimos en justicia para adolescentes, cuando yo era parte del juzgado en ese tiempo, era precisamente el primer caso que tuvimos donde un adolescente decía que se le estaba haciendo menos porque no se le dejaba entrar a su pareja del mismo sexo. Inclusive solicitó pues una audiencia porque dice, es que me están dejando en estado de indefensión, no dejan entrar a mi pareja y me están haciendo, pues, es mi pareja. Pero ya después, platicando, el problema no era tanto la preferencia sexual, el problema es que era que el adolescente tenía diferentes parejas. Y tomando en cuenta esta parte del interés superior, dijeron, sí, pero espérame, si vas a traer una pareja, tú no puedes traer una pareja ahorita, una pareja en la siguiente semana, otra siguiente semana, otra siguiente semana. Se te debe de proteger también. No te estamos negando esta parte de que tengas la visita, pero sí de que tengas una pareja estable. Esa fue la determinación del juez en ese momento, tomando en cuenta este enfoque diferencial especializado.
Dentro de los mecanismos hablamos de la reparación del daño a la víctima o del ofendido. Como les dije, el adolescente tiene la obligación de resarcir este daño causado. También este resarcimiento, como ya lo platicamos, debe de ser de preferencia que provenga del esfuerzo. Pero ¿cómo puede ser esa restitución de ese daño? Puede ser con trabajo material, puede ser encaminado en favor de la reparación directa del bien dañado, puede ser el pago en dinero, puede ser el pago en especie, puede ser mediante algún bien o patrimonio de un adolescente, como los casos que les puse. Puede ser un pago en dinero, con cargo a los ingresos laborales o de trabajo del adolescente. La justicia restaurativa, como ya lo dijimos, involucra a todos los que intervienen en estos procesos. ¿Cuáles son esos modelos de los que habla la justicia para adolescentes? Esos procesos restaurativos son, primeramente, la reunión víctima con adolescente. Es el procedimiento mediante el cual la víctima o el ofendido, la persona adolescente y su representante buscan, construyen y proponen opciones de solución de controversias sin la participación de la comunidad afectada. También existe lo que es la junta restaurativa, que es el mecanismo mediante el cual la víctima o el ofendido, la persona adolescente y en su caso la comunidad afectada, en el libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución de controversia. Si ustedes se fijan, en la primera tenemos una reunión víctima con adolescente, en la segunda ya interviene si existe comunidad, aquí ya interviene la comunidad, y el círculo, cuando se requiere la intervención de operadores para alcanzar un resultado restaurativo. Aquí el número de participantes, de los operadores que pueden intervenir dentro del círculo, pueden ser, por ejemplo, personas como, si estamos hablando de un caso, unas lesiones, por ejemplo, que se dieron en una escuela entre alumnos, estos operadores pueden ser, por ejemplo, un profesor, el director de la escuela, un prefecto, inclusive un operador también puede ser un psicólogo, depende del caso. Entonces, depende esos procesos restaurativos, pues, de la gente que interviene, prácticamente la comunidad. La junta restaurativa ya existe comunidad y en el círculo existe comunidad, pero también existen operadores si se requiere la intervención de estos. ¿Cuáles las generalidades de estos mecanismos alternativos? Deben existir reuniones previas. Estas deben de ser necesarias en todos los modelos. No podemos tener un modelo de estos tres que les acabo de comentar sin tener reuniones previas con los intervinientes. ¿Por qué? Porque en las reuniones previas se les prepara a esta reunión conjunta. El adolescente debe aceptar la responsabilidad en el hecho, porque si el adolescente no acepta la responsabilidad en el hecho, entonces pues no se puede llevar a cabo su mecanismo. Asimismo, ¿cuál es el papel del facilitador? Debe de identificar, primeramente, cuál es la naturaleza de la controversia. Identificar también cuáles son las necesidades de cada uno de los intervinientes. Y también debe de evaluar la disposición de la participación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la participación, aparte de la disposición, también se tiene que ver si esta participación de las personas que lleguen a algún mecanismo no va a ser para afectar al adolescente. Esto es, no tienen que ir con la mentalidad de estigmatizarlo, porque entonces esta persona no me va a servir para el proceso restaurativo. Lo que se busca es solucionar el conflicto por medio del diálogo, hacer un plan de reparación o una propuesta y pues solucionar el conflicto como tal, una vez cumplimentado, y reintegrar tanto a la víctima como al ofensor a la sociedad. Y si yo, por ejemplo, como facilitador, no percibo o no pongo atención en las personas que voy a llamar tal vez a un círculo restaurativo, entonces ahí, pues mi sesión conjunta, pues se me va a convertir en un caos, ¿sí?
Por lo tanto, se deben analizar las condiciones para llevarlo a cabo. ¿Qué significa esto? ¿Dónde va a ser? ¿En qué condiciones? Debe ser en un lugar neutral, ¿sí? Donde exista un espacio donde las partes puedan hablar, donde no existan interrupciones. Se le debe de explicar inclusive en las reuniones previas cuál sería el resultado restaurativo que se busca, o sea, qué es la restauración, cuál es el proceso restaurativo que se va a aplicar y que no repercutirá si no aceptan asistir a un proceso restaurativo, porque recordemos, así como la Ley Nacional de Mecanismos habla de principios, también la justicia para adolescentes tiene principios y, ante todo, las partes deben ir de forma voluntaria y se tiene que hablar de la confidencialidad, se tiene que hablar precisamente de todos los procesos restaurativos que se busca y cuál se va a aplicar para el caso concreto y de las posibles consecuencias que pueden haber dentro de la reunión conjunta. Por ejemplo, podemos explicarle que tal vez el adolescente puede tomar una actitud, pues a lo mejor de reírse, ¿pero por qué? Porque este adolescente está penado, pero que es una forma de manifestar su pena, ¿sí? O que a lo mejor está todo agachado, pero es una forma también de manifestación. Para esto, la justicia, en especial los mecanismos alternativos, se basan en diferentes teorías. Se trabaja con la vergüenza, pero la vergüenza reintegrativa, no la vergüenza destructiva, ¿sí? Sino con la reintegrativa. Asimismo, respecto al acuerdo reparatorio, el concepto son los acuerdos alcanzados a través de los mecanismos. Estos se tramitarán ya sea como un acuerdo reparatorio o como una propuesta de plan de reparación y una sugerencia de condiciones por cumplir para la suspensión condicional del proceso. ¿Cuál es esta procedencia de este acuerdo? Procede en los casos en que se les atribuyan hechos previstos como delitos en los que no procedan la medida de sanción de internamiento. La procedencia del acuerdo reparatorio no implica ni requiere el reconocimiento en el proceso por parte del adolescente de haber realizado el hecho que se le atribuye. ¿Cuándo no proceden estos acuerdos reparatorios? En delitos de violencia familiar o su equivalente en las entidades federativas. Por lo tanto, si se llega a un acuerdo reparatorio, se extingue la acción penal. El acuerdo reparatorio, ¿cuándo procede? Como ya dijimos, cuando no existan sanciones de internamiento. Y también procede en los casos en que el adolescente haya celebrado un acuerdo anterior por hechos de la misma naturaleza, salvo que haya transcurrido un plazo de 1 año, pero que donde ya se haya cumplido. Aquí, por ejemplo, es importante algo. El facilitador, antes de cerrar este acuerdo reparatorio o este plan de reparación, esto que hemos dicho de explicar a las partes esta forma con un lenguaje sencillo, paso por paso, los acuerdos que se han celebrado hasta ese momento, lo tienen que hacer en este momento y volver inclusive a replantear y decir, ¿tienen alguna duda? Antes de cerrar cualquier acuerdo, ¿sí? Asimismo, el facilitador tiene que asegurarse de que no haya coerción por ninguna de las partes, donde las partes inclusive en esta herramienta de calibración se vayan contentas, se vayan seguras de lo que están ellos comprometiéndose a cumplir. Recordemos que el adolescente es el que debe de responsabilizarse del hecho. La víctima se debe de empoderar y, si es necesario, hay que ver las necesidades, como por ejemplo si necesita algún tipo de terapia, se le puede dar terapia también, esto puede entrar dentro del plan de reparación. ¿Por qué? Porque esto es importante porque si ustedes se fijan, la víctima en especial funge un papel muy importante dentro de este plan de reparación, porque se debe tomar en cuenta lo que ella diga,
¿sí? Bajo sus condiciones. Una vez validados los acuerdos reparatorios, deben ser aprobados por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial o por el juez de control cuando se haya formulado la imputación. La parte inconforme con la determinación del Ministerio Público puede solicitar el control judicial dentro del plazo de 10 días, contados a partir de dicha determinación. Una vez que pasa esto, previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el juez de control o el Ministerio Público debe de verificar las obligaciones que se contraen y debe de verificar que no resulten notoriamente desproporcionadas y sobre todo que los que intervinieron en este acuerdo reparatorio estuvieron siempre en todo momento en condiciones de igualdad, esto es para negociar, que no hubo alguna intimidación, que no existió amenaza por las partes, que no hubo coacción y sobre todo que se observaron esos principios de rectores en el sistema para adolescentes. Se debe de explicar el contenido y se debe de decir si se comprende el contenido del acuerdo y los efectos del acuerdo. ¿Qué contiene este acuerdo reparatorio? Si tiene obligaciones económicas, el juez o el Ministerio Público debe verificar, en la medida de lo posible, que los recursos provengan, como ya lo dijimos anteriormente, de los trabajos o del esfuerzo del adolescente. Si cumple con las obligaciones, se determinará el procedimiento y se ordenará el no ejercicio de la acción penal, lo que implica el sobreseimiento por la extinción de la acción penal. Pero si no se cumple con las obligaciones de este acuerdo o este plan de reparación, si no existe una causa justificada, se va a continuar con el procedimiento. Solamente puede ser que exista una causa justificada por parte del adolescente, no sé, que a lo mejor ya no le hayan dado oportunidad de trabajar en el lugar donde se ha comprometido, o que haya pasado una causa ajena a su voluntad. Tiene que hacer, en este caso, del conocimiento de la autoridad para que se vuelva a analizar este posible reacomodo del acuerdo reparatorio, siempre y cuando la víctima esté de acuerdo. Cuando procede la suspensión condicional del proceso, a solicitud de la persona adolescente o del Ministerio Público, con acuerdo de aquel, cuando se cubran dos requisitos. Primeramente, que no se haya dictado una autovinculación a proceso por hechos previstos como delitos, que no proceda la medida de sanción de internamiento que establece la ley y que no exista una oposición fundada de la víctima o del ofendido. Y sobre todo, esta audiencia para analizar este plan de reparación del daño pasa de la siguiente manera. El adolescente debe presentar un plan de reparación, que es el que se trabajó con el facilitador, las condiciones que están dispuestos a cumplir durante el plazo pactado en que se suspende el proceso. La víctima, por su parte, como les dije, se debe de privilegiar la participación de ella en la elaboración de un plan de reparación y sugerir las condiciones por cumplir. Se le está dando el papel preponderante y, sobre todo, se preocupa por las necesidades de la víctima, que queden satisfechas. Y el plazo para aumentar puede ser de 6 meses. Y como dijimos, si se cumple, pues se sobresee. Este no debe ser inferior a 3 meses ni superior a 1 año. Pues de mi parte sería todo. Quiero comentarles que aquí en Michoacán, pues tenemos, en caso de justicia para adolescentes, un índice bajo de, pues aparentemente, delincuencia juvenil. Adolescentes infractores, hasta antes de la pandemia, solamente se contaba con 6 casos, pero ahora se ha reactivado por algunos cambios que se hicieron a nivel fiscalía, se reactivaron los asuntos. Lo que llevamos 6 casos antes de la pandemia, ahorita, al día de hoy, llevamos 36 casos, casi se triplicó. Lo importante de los mecanismos alternativos de solución de controversias
justicia para adolescentes, considero yo que es buscar un espacio adecuado donde las partes que se ven involucrados en un conflicto tengan la oportunidad de dialogar y pues buscar una solución. Esta solución debe de darse por todos los intervinientes y sobre todo restaurar el tejido social porque, como lo comenté en un principio, el adolescente no está fuera de la sociedad, la víctima no está fuera. El día de mañana, si el adolescente no se hace un buen trabajo con él, va a ser el delincuente de mañana. Y si la víctima no se hace un buen trabajo con ella y no se protege, esta víctima, una de dos, va a quedar en calidad de víctima y va a ser un elemento que no va a ser muy bueno para la sociedad porque va a estar en calidad de víctima. Tiene que salir, empoderarse y continuar con su vida. O también esta víctima, si se siente que no se le ha dado esta justicia y que no ha sido escuchada, puede ser que tome inclusive la justicia por su propia mano. Y lo que se quiere evitar es precisamente todo esto, que se tome la justicia por su propia mano y que las soluciones pues se den de una manera por medio del diálogo y de manera pacífica. Licenciado Miguel Terán, de mi parte sería todo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, maestra. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, pasaremos a concluir la capacitación del día de hoy. A nombre del Gobierno del Estado de Baja California Sur, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal en el Estado y de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, le damos las gracias, maestra, por esta ponencia y por toda esta información tan valiosa que nos pudo enseñar el día de hoy. Estoy seguro que les será de utilidad a todos los participantes y que sobre todo lo puedan aplicar en sus áreas de trabajo y de estudio. Esperamos, maestra, poder tenerla de vuelta en futuras capacitaciones y que nos pueda seguir compartiendo más de sus conocimientos. Muchas gracias por su apoyo y le damos un saludo cordial a todos los participantes. Y sin más, buenas noches a todos. Buenas noches.